tardes, amables televidentes, una vez más aquí en Soberanía Popular TV, como cada viernes, en esta tu sección jurídica, mi compañera la doctora Marilis Durán y una servidora, dándole la formal bienvenida a cada viernes y agradecidas de que ustedes nos sintonicen. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Buenas tardes, querida compañera Rosy Escoto, queridos y amables televidentes, gracias siempre por la sintonía que nos dispensan como cada semana. Soberanía Popular TV con temas de interés. Hoy tenemos un programa que promete mucho, donde nos vamos a conectar con algo que es el día a día, que es el trabajo y un clima favorable a los fines de... Así es, muy sí. En esta semana, doctora, antes de darle la formal bienvenida a nuestra invitada que ya nos acompaña, no podemos dejar de lado lo que ha sido el acuerdo que con muchísimo beneplácito pues se firmó en el día de ayer. Toda la población estaba enterada, los que incluso no le estaba siendo afectado de manera directa con relación a la situación de la ARS Primera Humano, y es con relación a que había una situación referente al Colegio Médico Dominicano, pues no se sentían satisfechos porque aparentemente los valores que están recibiendo los prestadores del servicio de salud son una suma ínfima, y llamaron a un paro, el cual realmente se llevó a cabo, gracias a Dios que no pasó más de 24 horas, pero conozco de personas que fueron en busca de lo que es servicio y asistencia médica y tuvieron que pagar el servicio de forma privada. En el día de ayer, gracias, ya se arribó a un acuerdo, porque la verdad es que este paro iba a afectar una cantidad importante, no solamente en el aspecto de lo que es ARS Humano como prestadora, sino porque el presidente del Colegio Médico estableció que se iba a iniciar con ARS Humano, pero que esto iba a afectar a las demás ARS. Realmente ha sido un conflicto que ha traído mucho desasosiego en la semana a toda la población, porque si bien inició el conflicto con lo que es la ARS Humano, yo me voy más allá. Esto para el pueblo significa un mal precedente, porque no debieron las partes dejar que llegara a lo que era la suspensión del servicio. ¿A qué me refiero? Porque hoy es esta ARS, y como bien ellos se adelantaron, amén del derecho que tienen, de los reclamos, pero al final de la jornada el más perjudicado resulta ser el pueblo dominicano, que paga, que le rebajan de su salario lo que debe pagar por su seguro, y sin embargo, producto de un conflicto de intereses de particulares, tiene que verse afectado. Y si bien es cierto que la Seguridad Social estuvo representada y que intervino y que se llegó a un acuerdo, realmente debemos ver este precedente como algo a futuro, que cada vez que se presente un conflicto entre el Colegio Médico y cualquiera de las ARS, vamos a tener un paro. Sí, vamos a tener la situación que tiene el gobierno, que con reiteradas situaciones, y cada vez que viene un nuevo presidente del Colegio Médico, viene con reivindicaciones, y sencillamente la única reivindicación que buscan y la presión a los fines de conseguir los objetivos que no decimos que no son justos, sencillamente para los hospitales. Entonces ahora nos van a parar a nosotros el sector privado. Eso es precisamente lo que nos llama análisis y preocupación, y es lo que nosotros entendemos que motiva de manera urgente la revisión de la ley 87-01. No se trata de dos entes que forman parte prácticamente de lo que es el sector privado, sino más bien en la afectación, el daño que le hace a lo que es la población. La seguridad social es un derecho contemplado por nuestra Constitución, un derecho fundamental. Sin embargo, por un tema económico de lo que son las ARS y los prestadores de servicio, las prestadoras de servicio, cuando hablamos de lo que son las clínicas y los centros hospitalarios, se niegan a ofrecer el servicio. ¿En qué punto se encuentra, como bien usted dice, la clase trabajadora, que cada mes se le hace una deducción de lo que es el aporte que le corresponde y tiene que erogar de su dinero sin tenerlo para pagar ante una consulta? Porque si bien es cierto, la DIDA estableció de manera categórica que todo el mundo fuera que a quien se le negara el servicio
pues compareciera por ante la DIDA y que se iban a proceder a cancelar los contratos con la ARS por el incumplimiento. No menos cierto es que la realidad es que muchas personas fueron en procura del servicio y no se le otorgó. Entonces, ¿hasta qué punto conflictos, intereses económicos entre particulares pueden afectar a lo que es toda una población, una clase importante, lo que es la clase trabajadora? A mí me llama también la atención hasta qué punto también sería posible que antes de que se abocaran a una suspensión inmediata del servicio, en la contratación se incluyera algún tipo de acuerdo en donde esos conflictos pasaran por una alternativa de resolución pacífica, de entendimiento previo, antes de llegarse a lo que es un paro. Porque de nada te vale a ti entrar en un proceso de acuerdo cuando te paralizan un servicio que, aparte de lo que es el daño a los trabajadores, también afecta significativamente a la empresa que ostenta y da el servicio, porque parecería que al empezar con esta ARS a la cual sufrió esta situación, parecería que es la que menos paga, o parecería que la que menos cumple. Entonces también eso tiene un referente ante la clase médica, porque nos vemos cada rato que hay médicos y centros médicos que no aceptan un determinado seguro, porque es un tema de elección y es de muy mal gusto, y sé que mucho de la población lo ha sufrido, cuando tú llegas con todo el deseo de ver un médico y dices, yo no acepto ese seguro. Entonces tú te quedas en el limbo, cuando realmente a nivel de lo que debe ser el pago, la calidad de los servicios, deben estar incluidos todos los médicos, todos los centros médicos. Y qué bueno que usted hace esa observación, porque hay diversas asociaciones de especialistas médicos que se han excluido del sistema dominicano de seguridad social, que no aceptan. Estamos hablando de los otorrinos, los neurólogos, que simplemente han decidido no trabajar con lo que son los seguros. Entonces, son realmente especialidades que urgen la atención de mucha parte de la población. Sin embargo, ellos, que también no podemos dejar de lado, porque estamos hablando de que un médico, luego de que pasa años en cantidad industrial para hacerse médico especialista, recibir unos 269 pesos por una consulta, es una suma realmente irrisoria. Entonces, es una parte que nosotros estamos llamados también a analizar, al permitir que lo que son la administradora de riesgo de salud, a través de lo que es la disposición propia de la ley 87-01, que son entes propios del sistema, pero hasta qué punto lo que es el prestador del servicio tenga, óyeme, recibir esta suma insignificante por una consulta, que usted sabe que como un profesional del derecho, alguien que le vaya a decir a usted que usted lo que va a cobrar es tanto. O sea, la libre imposición o la libre elección no existe, es una imposición porque la ARS así lo determina. Yo le voy a hacer una pregunta, doctora. ¿No se supone que esa tarifa vino producto de un acuerdo previo? Precisamente. Que en el tiempo resulte ser insuficiente, lo entendemos porque los costos van subiendo, pero tiene que haber un mecanismo contractual que impida que justamente de manera abrupta, en un momento determinado, amanezca el colegio médico, incluso hasta por algunos intereses, porque tú sabes que también en el tema de salud hay competencias, y nosotros como comunicadores no podemos sustraernos a esos intereses que están en juego en lo que estamos hablando. De igual manera, yo valoro muchísimo a los médicos, porque ¿quién no tiene su médico particular? ¿Quién no tiene un médico amigo? ¿Quién no tiene un médico en la familia? ¿Quién no reconoce ese gran sacrificio, que es una de las profesiones más nobles que podemos contar? Porque realmente el médico no trabaja ni se le ve en principio que por un tema de interés, sino por un tema de servicio. Y hay que tomar en cuenta esa realidad. Ahora, lo que yo me resisto es el hecho que en lo que se averigua todo, quien está perjudicado es el trabajador. Y en este caso estamos hablando de algo muy grave, porque imagínese usted, la gente tiene un presupuesto bastante limitado. Y aparte de eso, que usted vaya a un centro médico, tenga que pagar diferencias por lo general, porque incluso la desinformación es tanto a nivel médico que usted llega a un centro y le dice, usted tiene que pagar de este estudio 3,000 pesos. Pero muchas veces dentro de la urgencia, dentro de lo que es la cita que se te pierde, a veces ni tienes tiempo tú de leer ese bendito contrato, si lo incluye o no, si es así o no. Sí. Entonces, realmente, el dominicano está desprovisto en esta materia de mucha
información a tiempo. Y yo creo que este precedente, más que verlo, uy, qué bueno que llegamos a un acuerdo, para mí es motivo de preocupación, porque a futuro podemos tener réplicas negativas en cuanto a exigencias económicas, en donde el dominicano se encuentre desprovisto de su servicio de salud, teniendo un pago a tiempo, teniendo un pago como debe ser, conforme al contrato que tú suscribes, y resulta ser que por conveniencia, por intereses particulares mal manejados, porque también las ARS tienen culpa en esto, porque si ellos saben que hay un reclamo previo, comunicaciones, reuniones previas, y saben lo que puede sobrevenir, ¿por qué dejar llegar el conflicto justamente a ese escándalo? Entonces nos mueve a reflexión, y creo que dentro de la reforma que tenga que darse al sector salud, debe crearse el mecanismo que ante cualquier conflicto no puede suspenderse los servicios médicos. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, por ejemplo, este acuerdo que se denomina un preacuerdo, habla de una ratificación de uno que se suscribió en el año 2017 y que venía siendo incumplido. O sea, que sus preocupaciones llévela más allá, porque esto es un preacuerdo a ver qué va a pasar de algo que en el año 2017 totalmente se incumplió. Bueno, hay que ver incluso hasta el rango constitucional, hasta dónde llegan los acuerdos particulares en perjuicio de lo que es las mayorías. Así es, nosotros vamos a una pausa y luego ya de cumplir con nuestros compromisos comerciales de nuestros auspiciadores, regresamos con el tema que nos ocupa en el mediodía de hoy. Gracias por mantener la sintonía y mantenerte ahí. Estamos aquí de vuelta y hoy recibimos una invitada muy especial que nos acompaña en esta tarde y vamos a hablar de un tema sumamente interesante que más y adicional a ser interesante, yo le considero novedoso. Ya ciertamente muchas personas pues vamos adaptándonos el clima laboral, el acoso laboral, y muchas personas, a pesar de ser estudiosos del tema, pues desconocen hasta dónde pueden llegar estas aristas, doctora. ¿Cuánto daño puede provocar esta situación? Esta tarde nos acompaña la experta, la licenciada Gloria Burnigal, que en adición de que lleva mucho tiempo trabajando este tema, pues sé que también el tema le apasiona. Bienvenida, Gloria. Bueno, señora, esto es en vivo. Sí, muchas gracias, de verdad me siento muy agradecida y privilegiada de estar aquí en el centro de dos mujeres súper capaces, súper profesionales y que están llevando información objetiva a la población. Así que mil gracias. Gracias, señores. Antes de continuar con el tema que nos acontece, queremos dar a conocer a la población que nuestra invitada, la licenciada Gloria Burnigal, es licenciada en Derecho, graduada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, posee maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, ha realizado diferentes estudios especializados en posgrado en Derecho del Comercio Internacional, Derecho de Sociedades, Derecho Civil, Derecho Registral, Sucesiones y Liberalidades, entre otras. Es decir, que estamos en presencia de una experta, una conocedora integral de la mayoría de lo que es el quehacer jurídico que tenemos en la República Dominicana. Un placer, Gloria, tenerte. Y ya de antemano me dice, ¿de qué estamos hablando cuando oímos clima laboral? Y si le agregamos en tu mejor recurso. Bueno, pues cuando hablamos del clima laboral, hablamos específicamente de todo lo que tiene que ver con los sujetos que se envuelven en una relación de trabajo. No importa en qué lugar de trabajo sea, si es un trabajo privado, si es en el sector público, si es en el sector judicial. Estamos hablando de clima laboral y entornos laborales. Cuando mencionamos el clima laboral en tu mejor recurso, entonces ahí me tengo que referir a la obra, que es el libro El clima laboral en tu mejor recurso, escrito por mí hace unos años, y es que quise connotar qué importancia tiene el clima laboral en el ser humano. Porque al final un lugar de trabajo no se circunscribe a máquinas, no se circunscribe a sistemas, sino que el ser humano, de acuerdo a este libro, es la pieza clave, la pieza
esencial dentro de los entornos laborales. Cuando referimos que puede suceder con un clima laboral, que sea de una forma o de otra, en tu mejor recurso es que de manera directa ese clima laboral va a incidir en la vida personal del ser humano y además en el entorno personal fuera de su lugar de trabajo. Por ejemplo, yo que labore en una empresa por 8 horas diarias, o quizás 10 o quizás 12, porque mi contrato de trabajo así lo establezca, pues obviamente la vida laboral que yo tengo en ese lugar de trabajo la voy a replicar al salir de manera inconsciente. Cuando me apasiona el clima laboral es porque las emociones de los seres humanos es como una caja de Pandoras. Tú observas cómo se relaciona un ser humano en un lugar de trabajo y tú te das cuenta si ese ser humano tiene la capacidad de drenar o de manejar de manera positiva sus emociones. Cuando el clima laboral es bien manejado, ese ser humano podrá tener herramientas para manejar sus emociones en los entornos laborales. Cuando no lo es, entonces puede venir lo que yo le digo en el libro, el calentamiento del clima laboral, no del clima en sí, del cambio climático, pero sí ocurre un cambio climático en el lugar de trabajo. Es interesante porque tiene una mezcla, el clima laboral, de lo que es la parte conductual, la parte normativa, o sea, estamos hablando de la psicología del ser humano, estamos hablando de la normativa laboral en el país donde nos encontremos residiendo, y entonces esto se mezcla las relaciones de los trabajadores, los empleadores, los compañeros, y ahí se desarrolla el clima. Entonces el clima que tiene determinada institución va a determinar cómo son esos individuos fuera de esa entidad en la que laboran. Aterrizando un poco, porque a mí me gusta siempre que los queridos televidentes como que desmenucen bien. Claro. ¿Cuáles son aquellas actitudes o hechos que se dan dentro de un lugar de trabajo que se pueden tipificar como nocivas y que llamen la atención de que sea necesario un cambio? ¿Cuáles, de acuerdo de la perspectiva de la experiencia que usted tiene, son esos hechos? Porque a veces se normalizan muchas cosas que parecen normales y no lo son. ¿Cuáles serían esos? Para identificar algo nocivo o tóxico en un lugar de trabajo, lo primero que vamos a identificar es qué tipo de comunicación existe en ese lugar de trabajo, cómo nos comunicamos y cómo hacemos de la comunicación el día a día en ese lugar de trabajo. Si mi comunicación es desde la autoridad, desde la imposición y no desde la apertura, vamos a generar poco a poco un ambiente tenso, un ambiente en lo que cargado. Diga el jefe. En lo que diga el jefe. Bueno, vamos a, si lo vemos a lo que diga el jefe, pues puede ser, pero yo me refiero a la comunicación general. No solo en una empresa como el jefe, sino el jefe, vamos a decir el dueño o el presidente, tiene además de él sus ejecutivos, sus encargados de departamentos. Si el lenguaje de estos encargados del departamento no se alimenta, no se nutre, no se le da un lenguaje en el cual se pueda manejar una conversación abierta con los trabajadores, es la primera característica para dar pasos a que silentemente ese clima laboral pueda sufrir de ciertas situaciones de tensión. Aparte de eso es la no valoración del ser humano con las cosas que hace. No es que vamos a vivir el día completo reconociendo todo lo que esté haciendo una persona, pero hay ciertas cosas que cuando tú la manejas y la valoras y la realzas, pues el clima se va quedando en una línea horizontal. Sin embargo, si tú en vez de valorar te vas más a la balanza de desmoralizar cuando las cosas no salen bien, inmediatamente estás inclinando la balanza a lo tóxico, porque solamente estoy viendo lo que no se hizo correctamente, pero no estoy reconociendo cuando algo sí salió como debió salir. Entonces ya eso es otra incidencia, el no reconocimiento, la no valoración, la discriminación por alguna razón puede crear un clima laboral inestable, por ejemplo, que yo pueda discriminar por aspecto físico, por el color de la piel, por el peinado, que yo quiera discriminar por género.
Por ejemplo, cuando el equipo tiene más género masculino que femenino y yo como género masculino quiero imponerme y que el género femenino haga lo que yo diga. Ahí hay un ambiente de tensión. Cuando hablamos de hacer lo que yo diga, Gloria, se me ocurre algo y es el aspecto de lo que es la subordinación, sí. Que todo contrato de trabajo es uno de los elementos constitutivos del mismo y que nos lleva a entender que muchas veces esa subordinación que tiene el trabajador del empleador como tal lleva y motiva a que el trabajador se sienta que de alguna manera lo están maltratando, y muchas veces entiende el empleador que esto le da derecho incluso a tener un trato hostil contra los trabajadores. Y he escuchado de empleadores que dicen es que por la buena ellos no entienden. Sí. Por la buena ellos no entienden. Yo necesariamente tengo que hacerme sentir para que ese personal entienda y reconozca que el jefe aquí soy yo y que aquí se hace lo que yo digo. ¿Hasta qué punto ese elemento de subordinación, parte central de lo que son los contratos de trabajo, no pudiera llegar a desbordar lo que es un clima laboral no positivo? Bueno, es una pregunta muy interesante porque realmente subordinación significa que yo te pauta unos lineamientos y que tú debes cumplir con esos lineamientos. Ahora, muy bien, hay una línea fina entre lo que es subordinación y maltrato. Subordinación y desdoblarte, por ejemplo, las exigencias, porque aquí se va a hacer lo que yo diga. Ese empleador puede venir de una escuela generacional o de un lenguaje que no lo puede entender, porque primitivamente, si nos vamos al significado de la palabra trabajo, el trabajo significa, en un sentido del lenguaje, nos vamos al latín, significa esclavitud, significa que estamos en un trabajo forzado, significa que somos esclavos de otra persona. Anteriormente llamábamos al empleador patrono, y la tendencia internacional nos fue cambiando la denominación del lenguaje, que ya no es patrono, que ya no es jefe, que ahora es empleador. Y a los trabajadores o subordinados empezó el cambio de que ya inclusive se está yendo a que en vez de trabajadores somos colaboradores. Entonces, en ese sentido, nosotros, y aquí voy a filosofar un poco, me voy a permitir filosofar un poco porque es una parte esencial del clima laboral. En nuestro consciente, nosotros vemos el trabajo como bueno, pero en el inconsciente del ser humano vemos el trabajo como obligación. Nos tenemos que trasladar, tengo que trabajar. Dios mío, hoy me toca entrar a las 8 de la mañana. Quiero ser mi propio jefe, voy a abandonar mi empleo y voy a tener mi independencia y voy a emprender. Y no está mal ser emprendedor y no está mal seguir los emprendimientos, pero yo quiero llevar al balance de los crowdworking o los networking con lo que es un trabajo dentro de un clima armonioso, que sí es posible, que sí yo puedo ser creativo dentro de un lugar de trabajo, que sí yo puedo aportar ideas dentro de un lugar de trabajo y sembrar para que ese clima laboral sea armonioso. Entonces, ese empleador que bajo la subordinación, ahora vamos a lo anterior, ejerce esa fuerza y entiende que tiene ese derecho, necesita de manera 911, vamos a decirlo así, que una retroalimentación con relación a cómo manejar sus trabajadores, porque tal vez entiende que puede tener un mejor resultado, ser eficaz, efectivo, y lo está haciendo a base del maltrato y del desgaste. Entonces, cuando permitimos un desgaste, tanto del trabajador y el empleador se desgasta en esa autoridad firme, en esa llamada de atención, no nos damos cuenta que estamos desbalanceando el clima. Y el clima armonioso va a replicar en ese trabajador tanto que va a generar quizás un entorno familiar también estable, y está tan vinculado con inclusive los hijos que tienen esos trabajadores que sufren de un clima laboral tempestuoso. Interesante, y porque es que podemos
fácilmente deducir que el trabajador es el mismo ente que llega a las 8 y es el mismo ente que sale a las 6 cuando su jornada de trabajo termina, y es el mismo ente que regresa a su casa. Ustedes manténganse en sintonía, que regresamos en unos minutos para continuar desmenuzando todo este aspecto de lo que es un clima laboral en Tu Mejor Recurso. De regreso de nuevo aquí a Soberanía Popular TV con nuestra invitada de lujo, la doctora Gloria Bonigal. Gloria, bueno, se me ocurre dentro de lo que es el clima laboral, hay un aspecto del día a día que viven los colaboradores o los trabajadores, y es el estrés laboral. Sí. ¿Cómo manejar un clima agradable dentro de unas exigencias laborales, dentro de unas exigencias que a veces va más allá? Muchas veces una presión que se siente, y sobre todo luego de que termine una jornada laboral sigue la presión, porque hay lo que se llama ahora el seguimiento a nivel digital de trabajos, que tú puedes estar a las 8 de la noche en tu casa, donde se supone que es tu horario de descanso, de tu desconectarte, y resulta ser que te llega un correo electrónico, te llega un WhatsApp, y eso a nuestro modo te conecta en trabajo. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la sugerencia? ¿En qué incide ese tipo de comportamiento en un clima laboral? Bueno, hay decisiones inclusive jurisprudenciales que han hablado con relación a la situación de esos correos electrónicos fuera de horario en países como España, en Alemania, y realmente es... Dependiendo de las contrataciones que tú tienes con tus colaboradores, hay algunos que necesariamente el tema del estar conectado todo el tiempo es una necesidad. Sin embargo, lo que señalaste al principio del estrés laboral, el estrés laboral es la figura que le da paso o abre el canal para muchos síndromes y fenómenos laborales que surgen en los entornos laborales. Si una empresa es una empresa que trabaja con metas, con objetivos, porque realmente esa empresa también tiene metas y es una cadena, o simplemente cada departamento tiene que llegar a ciertos objetivos, entonces, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, hay que ser vigilantes. Hay que ser vigilantes, los encargados, los gerentes de toda la producción, de las diferentes líneas de trabajadores, deben ser vigilantes y celosos con que ninguna persona cometa la situación de llevar a un empleado a un grado de estrés que le provoque fenómenos jurídicos que luego son causales de diferentes patologías, y hasta se pudiera decir que trastornos en ciertos empleados, y que esto a su vez puede arraigar consecuencias jurídicas y de responsabilidad civil para los empleadores. Muchas veces las multinacionales desconocen que dentro de sus instalaciones hay un estrés laboral tan fuerte y que no está siendo manejado correctamente por sus gerentes y sus ejecutivos. En las empresas MIPYMES, por ejemplo, muchas personas dicen, no, aquí no, eso no sucede, porque nosotros somos pequeños, y como nosotros somos pequeños, el estrés laboral no ocurre, pero tienes 4 o 5 asistentes que se están jalando los moños del estrés laboral que le está infiriendo esa dueña de oficina o ese gerente. Y te lo digo porque de manera personal siempre me gusta llevar esto a donde voy. En un momento de mi vida, tal vez, yo no supe manejar ciertas cosas del clima laboral. Y cuando vi en mi oficina a una persona con las somatizaciones y los efectos que un clima laboral mal manejado dejó en ese ser humano, empecé a autoanalizarme la necesidad de trabajar en urgencia, la necesidad de trabajar con el esquema necesario y ver que podemos cambiar la palabra de emergencia a prioridades,
empezar a cambiar los conceptos y entender que no trabajamos con maquinitas que movemos, que trabajamos con seres humanos que tienen situaciones, que se enferman, que tienen familia y que son realmente nuestro apoyo para que logremos todo lo que como empleadores o empleadoras querramos lograr en nuestros proyectos. Anteriormente, cuando yo no había escrito el clima laboral en tu mejor recurso, pues siempre manejo mensajes positivos, el tratamiento del ser humano como tal en la empresa, pero no me había detenido a ir más profundo. Y realmente el estrés laboral, si está ocurriendo en cualquier empresa, mi pyme, en cualquier gran empresa macro, multinacional, debe ser vigilado, debe ser trabajado. Recientemente una de las entidades financieras más importantes de nuestro país invirtió en un estudio profundo sobre el clima laboral para sus empleados y levantó en sus respectivos departamentos ciertas encuestas para medir el clima laboral y cómo se estaban comportando sus ejecutivos. O sea, la importancia del clima organizacional va más allá de la productividad, va hacia el bienestar corporativo, el bienestar integral humano y el bienestar de una familia que existe cuando esa persona se va. El lema, por ejemplo, del clima laboral es que ambientes laborales sanos, familias felices, y tiene 10 capítulos dedicados específicamente a cada aspecto, al trabajo como significado, a las circunstancias que se dan para que ocurra estrés laboral y cuáles podemos nosotros hacer para que no se den. Un estrés laboral te puede crear burnout, presión laboral. El burnout es el desgaste. Yo tengo mucha demanda, pero no tengo la capacidad para responderle. Y ahí eso no es maltrato ni nada. O sea, eso es que yo no tengo la capacidad ni las herramientas para poder responder a la cantidad de trabajo que estoy manejando. Y eso deteriora al trabajador. Y ese trabajador con burnout puede llegar y crear un ambiente laboral inestable. ¿Por qué? Porque está desgastado, está en negativo y no ve luz. Porque una persona con burnout cree que todo está ya, que no se puede resolver, que no se puede trabajar. Y eso crea que los demás que estén a su alrededor entiendan, no, aquí no se va a poder hacer nada, porque imagínate la rumba de expedientes que hay hasta aquí arriba. Y entonces nosotros no tenemos cómo resolverlo. Pero para eso existen los mecanismos de prevención, que es lo que yo siempre señalo. Prevención versus sanción, ¿qué es más factible? Una empresa que cometa el error de desestabilizar el clima, ser sancionada como tenemos en la normativa laboral, o una empresa que pueda implementar mecanismos de prevención. Para eso, desde que nosotros manejamos un fenómeno que se llama el acoso moral con una persona en nuestra oficina que la asistimos legalmente, yo me he dedicado a llevar la voz del clima laboral, y este año, por ejemplo, decidimos que íbamos a dar charlas gratis del clima laboral por todo el país. Empezamos en Montecristi, tenemos ya agendado en Puerto Plata, Santiago, Higüey y Asua, porque es necesario que cada rincón del mundo entienda que si el clima laboral es bien manejado, tendremos menos conflictos de violencia a nivel personal y a nivel laboral. Realmente felicitamos esa importante iniciativa y tan necesaria, porque hay que destacar que la mayoría de las empresas, primero por un tema de recursos y segundo a veces por un tema de conciencia, no tienen un departamento de gestión humana o recursos humanos, que son los profesionales que están llamados a conectarse con esas cosas bellísimas que señala nuestra invitada, pero que no es tan fácil de identificar, porque incluso hasta el perfil del que esté a cargo o al frente del departamento de recursos humanos, la conexión que hace como intermediario entre los jefes y los colaboradores es vital. Sí. Yo he tenido experiencia de que hay encargados que uno tiene que sentarse, porque si tú estás dirimiendo, eres un ente de moderación, más no puede ser un ente de conflicto. Entonces, ¿hasta qué punto, Gloria, desde tu experiencia en la práctica, se hace necesario justamente
una persona que sea enlace? Porque muchas veces no tienen para un departamento con todas las características, pero ¿cuáles serían esas características, esas cualidades que debe tener un gestor, un encargado de recursos humanos? Que no estemos hablando de una empresa grande, sino de las micro necesariamente, que es el encargado, pero ¿cuáles son las cualidades que debe tener esa persona para justamente ayudar a un buen clima? Bueno, lo primero es que debe tener una comunicación abierta y debe de ser claro. O sea, primero, el hecho de que yo voy a sostener el clima laboral no quiere decir que voy a sostener las faltas de los colaboradores. Yo voy a hablar, voy a ser abierta, voy a tener apertura, pero vamos a tener claro cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Partiendo de que todo el mundo tiene ese conocimiento de que esos son sus derechos y estas son sus obligaciones en el contrato de trabajo, entonces ese gestor o esa persona de esa empresa pequeña que no puede tener un departamento de gestión humana, entonces deberá de nutrirse, que ahora mismo tenemos a la mano gratuitamente 1.000.000 de herramientas que te enseñan cómo manejar a tu personal, qué ejercicios y dinámicas hacerle. Tú lo puedes buscar en diferentes canales y redes sociales y te llegan. Hay un canal, por ejemplo, que tiene que ver con gestión de talento humano y te da muchísimas ideas para tú manejar ejercicios de drenar las emociones. Un trabajador que llega a las 7:30 en un país latinoamericano como el nuestro y otros países latinoamericanos que el control del tránsito quizás no es el mejor, cuando llega al lugar de trabajo, llega con esa energía negativa, tú identificas que tu lugar de trabajo tú puedes hacer una reunión de 5 minutos para drenar lo que pudo tener ese trabajador al llegar. Es un ejercicio simple, yo le llamo el silencio. Y hacemos ese silencio de menos de 5 minutos. Y obviamente lo que llegó a 90% de drenaje, de estrés, de pique en la calle, va a bajar del 50%. Fíjate, es y eso es simple. Una interesante sugerencia. Baja el 50%, eso es simple. Por ejemplo, en las charlas motivacionales del clima laboral, todo el que va a esa charla es un trabajador o un empleador y llegan de su jornada laboral porque la fijamos a las 6 de la tarde. Cuando llegan, levante la mano quien trabaja en esta sala, todo el mundo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de drenar el trabajo de todo el día. Es tú tener la actitud y la aptitud de querer tener realmente un entorno feliz, porque ¿de qué te sirve estar 8 horas en una oficina mandando, diciendo, hagan esto, hagan aquello, y no divertirte dentro de tu lugar de trabajo? No, y que todo lo que trae. Exacto, que todo lo que se realiza no tiene que ser o no debe ser desde el aspecto de la imposición. O sea, claro. Cuando tú logras, que es la diferencia entre un jefe y un líder, llevar a la gente a que haga lo que realmente entiende, pero desde el aspecto no imponiendo, pues es maravilloso. Nosotros queremos, Gloria, que comparta algunas ideas, que esa que hiciste maravillosa del silencio de unos minutos al momento de iniciar lo que es la jornada de trabajo. De acuerdo a tu experiencia y a los estudios realizados, ¿cómo puede una empresa mejorar el clima laboral? Primero, hacer un levantamiento. Hay que hacer un levantamiento en esa empresa de cuál es la dinámica, cuáles son los departamentos que maneja, cuáles son sus días a días. O sea, ¿qué hace esa empresa? Bueno, soy una empresa que tengo que cumplir meta de ventas. Entonces, obviamente, si tú estás dentro de un departamento de ventas, en ese departamento de ventas hay objetivos. Y la presión por tú cumplir los objetivos existe. La competencia entre ellos va a existir. Y eso inmediatamente crea una competencia, puede ser positiva o una competencia negativa. Ante esa situación, con ese ejemplo puntual, entonces el gerente o el que lo supervise tiene que ser bien observador y darse cuenta de qué está pasando en ese departamento, cómo se están manejando las relaciones entre ellos. Voy a poner un ejemplo sencillo. En un departamento X están trabajando 4, 5, 6 colaboradores para lograr una meta, pero hay una situación de dificultad entre uno de ellos y no se quieren decir las cosas, no se la quieren comunicar. Mira, yo necesito que tú me des el número del producto tal, pero el compañero le dice, no, yo no lo tengo. Entonces hace que el otro dure 9 minutos o 15 minutos que pudo haber resuelto algo en 2 minutos. Eso ya está creando una situación de incomodidad. Y ahí no está el jefe interviniendo. Compañeros. Ahí hay una situación lineal, puramente horizontal, y eso es un clima laboral también. Entonces, ¿qué pasa? Si no estamos pendientes y observando esas situaciones que se dan ahí,
dejamos que eso siga creciendo, la competencia se convierte en negativa y es una hostilidad trabajar con ese tipo de compañeros. Y si no hacemos un stop o interrupción con esa actitud, ese compañero luego cree que está bien actuar así y siempre va a actuar de esa misma manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ejercicios con ellos, no de silencio ni de introspección. Ahí se le llama aparte, se le dice, mira, estos son los manejos, estos son los protocolos, y así es que nos tenemos que manejar con todos los compañeros. Y luego, si vuelve a pasar lo mismo, pues entonces de manera laboral hay una situación que se tiene que llamar la atención. Pero lo ideal para mantener eso en ciertas empresas que trabajan con ciertos objetivos es comunicarle, estar vigilante, estar pendiente y entender que el clima laboral se puede desajustar no solo por el líder que está manejándolo, se desajusta por los mismos trabajadores y colaboradores, y que hay que estar en una supervigilancia de ellos para que se pueda mantener. Nadie dijo que era fácil, pero sí es posible. Una preguntita. Cuéntame. Clima laboral versus salario. ¿Cómo mantener el balance? Importante pregunta. Bueno, pues si nos vamos aquí a nuestra zona y delimitamos la pregunta a República Dominicana, obviamente vamos a partir del salario mínimo que fija el Comité de Salarios del Ministerio de Trabajo para nuestros sectores. Y obviamente somos realmente conscientes de que los salarios mínimos no corresponden al gasto mínimo que puede tener una familia. ¿Y qué podemos nosotros como colaboradores del medio laboral, creativos en la materia, pues sugerir cosas que puedan complementar ese salario mínimo? Porque ciertamente decimos, no salgo de mi casa solo para trabajar, lo hago porque me gusta, pero sí sale por una retribución. Y lo mejor que puede tener un trabajador, y lo primero, y el mismo código lo dice, es tú ser retribuido con una remuneración digna. Entonces, en esa parte nos toca trabajar mucho, y no solo al sector privado, esto es algo que va de la mano con el público y con todos los sectores del país, para que podamos llegar al balance real, a que yo tenga un salario mínimo, que yo como empleador pueda tener una carga impositiva justa para poder tener todo eso conjugado y poder un trabajador recibir un salario que pueda luego consumirlo con todos los enseres mínimos del país, y al final, óyeme, que le pueda quedar algo para que sientan motivación, ¿no? Ciertas motivaciones. Realmente ha sido un programa enriquecedor, Rosy, y nos queda sugerirle a nuestros queridos televidentes, dueños de empresas, consultar el libro Clima Laboral es tu mejor recurso. ¿Dónde se puede conseguir este libro, Gloria? Este libro lo tenemos en varios lugares. En la Librería Jurídica Internacional está disponible. También está en Advocatus Professional and Training. En Escoto Burnigal y Asociados tenemos. Conmigo también a través de mis redes sociales por DM, @GloriaBurnigal. O sea que por todas las vías. Ya muy pronto, es una promesa que tenemos, estará disponible en Amazon para todos los lectores, así que cualquiera puede contactar todas esas instituciones para que pueda tener su libro. Que es una invitación a que lo adquieran, porque definitivamente estamos contestes de que en unos ambientes laborales sanos es que vamos a tener colaboradores felices. No sé si tenemos el tiempo, pero hay algo que no he dicho y que no me gustaría ir sin decirlo. Y es que dentro del libro hay una reflexión de una de las personas que opinó sobre el libro, y es ese vínculo que existe entre la persona que tiene un clima laboral en desorden, un clima laboral tempestuoso, y el padre que tiene un hijo que sufre de bullying escolar. Se hace una relación, se hace un vínculo, porque un padre que no tiene las herramientas para manejar un ambiente laboral de tensión, desconoce que está viviendo
un desequilibrio del clima laboral y no sabe cómo manejar una violencia tal vez psicológica en el lugar de trabajo, queda sin herramientas para apoyar a un hijo que esté viviendo violencia infantil en los lugares escolares. Y eso ahí pues lo explica también. Gracias, Gloria Burnigal, hemos llegado al final. A ustedes gracias por la sintonía. Sintonicen Soberanía Popular TV de lunes a jueves y los viernes, evidentemente, con nosotras tienen una cita. Gracias. Buenas tardes.